Y recordemos que el capítulo 6 es famoso porque el capítulo 6 nos desafía montones con respecto al servicio, con respecto a entender que no se puede, no existe, yo soy hijo de Dios, pero yo no me congrego, yo no necesito congregarme, yo me congrego no se puede, hermano, no se puede. El capítulo 6 nos desafía a todos en ese sentido y nos hace entender que la iglesia requería de una intervención inmediata, y ahí nos está llevando la iglesia exactamente a ese momento. Y recordemos también, muy importante, hermanos, en ese momento, preciso momento, estamos hablando de que ya andábamos al filo de los 4 o 5 años, ya habían pasado 5 años después de la resurrección, la iglesia se estaba consolidando. Si estamos hablando del año 40, 37, 38, después del Señor, recordemos que estábamos a, 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 a momentos de una cantidad de acontecimientos importantes que se están dando. Estamos bajo el Imperio Romano. Roma está controlando toda la provincia de Judea, que era la provincia que estaba bajo el mandato de un administrador, una especie como de alcalde, ¿verdad? De hecho, se llamaba tetrarca, porque eran 3 los que estaban a cargo de las cosas, y eran 3 lugares. Recordemos que los acérrimos eh, eh, enemigos de la iglesia eran exactamente los judíos, ¿verdad? Los judíos, imagínense ustedes que si cogía fuerza los del camino, que eran los hermanos, si cogía fuerza eso, que se iban a quedar sin empleo el sumo sacerdote, y se iban a quedar sin empleo los escribas, que eran los que estaban a cargo del templo. Se iban a quedar sin empleo, hermanos, porque admitir que Jesús había sido el Mesías y que era el Mesías era admitir algo demasiado peligroso en ese momento. Entonces, al llegar a este momento, recordemos que se genera una disputa en la iglesia, porque las viudas no estaban siendo atendidas como las viudas griegas, no estaban siendo atendidas como las viudas judías, y entonces se hizo una discusión, y en la discusión se logra organizar que se nombren 7 cargos, 7 puestos de diaconado. La palabra diácono tiene más connotación de verbo que de puesto, que de nombre, y entonces 7 servidores que se pongan las pilas. Y recordemos aquel momento y impresionante donde vimos que esos servidores se les pedían requisitos como que si fueran a ir a ser de misioneros, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, hombres de fe, mujeres de fe, y escogieron entre ellos a 7 hombres que en apariencia eran griegos, con los nombres de ellos, los nombres estaban en griego, y eso no deja de ser un punto importante. Entonces, avancemos y noten que estamos ante el versículo 8, y se los dije, o sea, había una razón por la cual Dios le estaba pidiendo a Ana María Segura que siguiera sonriéndole a la gente, que siguiera haciendo bromas con la gente cada vez que vendía una suculenta. Suenan más a galletas o a tortillas rellenas con gallo pinto que a mata, ¿verdad? Hermanos, por favor noten que en el versículo 8, Esteban es uno de los 7 elegidos que habían estado sirviendo a la congregación. Dice el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Dios empezó a respaldar con este tipo de señales. Son señales que se dieron en ese momento. Son señales que se dieron en ese momento específico por el momento que se estaba dando a este hombre que se llamaba Esteban, que era uno de los diáconos, de los servidores de la iglesia. Ahora, notemos, para aquellos que en algún momento se han visto, notemos para algunos que se han visto así como diciendo, es que yo no quiero limpiar los baños, yo no quiero, no, no me pueden poner así como de algo, es que no, yo no quiero, es que no. A ver, noten que en el momento en que escogen a Esteban, lo escogieron y él no rechazó el cargo que le dieron para repartir las mesas y repartir la comida a las viudas. Muchachos y muchachas de Olivo Verde, no está de más decir que cuando sos fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. No está de más decirlo. No está de más decirlo que la primera actitud de una persona que está dispuesta a servir en algo que tal vez no sea tan honroso como otra cosa, porque algunas personas piensan que en términos de la iglesia es deshonroso, ¿cierto? Es deshonroso no, pero sí estamos hablando de que la persona lo ve de una manera o de otra. Notemos cómo es interesante que este hombre Esteban, Dios le da la oportunidad de no solamente servir en la congregación, sino también lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros, señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Esta gente, estos libertos, es muy probable que fuesen judíos que ganaran la libertad, ganaran la condición de ciudadanos romanos. Hay varias posiciones, leí varias cosas. La verdad es que se hace referencia de que sea de los libertos por una razón más particular que el hecho de que hayan obtenido del Imperio Romano la prerrogativa de ser libres o no, y era que la gran mayoría de ellos podríamos estar hablando que tenían un extracto libre. Vea que dice: los de Cirene de Alejandría, de Cilicia de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Es interesante que estamos entrando a la puerta, hermanos, estamos entrando a la puerta griega. La primera puerta por la que entramos fue la puerta hebrea, los judíos. Y hasta este momento hay una serie de cosas que se dan en la manifestación del Espíritu en los judíos, en los hebreos. Pero ahora estamos entrando en esta segunda manifestación y ya estamos viendo que hay claramente una apertura hacia los griegos. Están viendo los griegos milagros y están viendo prodigios, señales entre el pueblo. A ver. Es mentira. Cuando usted le dicen, venga la campaña de milagros, venga la campaña de sanidad, es mentira que los milagros y las cosas son suficientes para que usted crea. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es de esa manera? Bueno, pues porque noten que está hablando Lucas en el versículo 8, diciendo que la gente, hermanos, que la gente está recibiendo milagros, señales, y aún así, en el verso 9 dice que se están levantando en contra de él para discutir. ¿Ustedes creen que le están importando los milagros, lo que está pasando? Y la sanidad de las otras personas, para nada. Para nada. Y lógicamente, pues también estamos ante algo que Dios está haciendo. Vemos a Esteban sirviendo las mesas en la iglesia, servía a Dios entre el pueblo y ahora le toca servir a Dios con su vida.
la presencia, la estadía de don Esteban en la iglesia fue muy corta, por una razón muy importante. Dice el texto, verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esa palabra espíritu hace referencia a dos criterios. Uno, lógicamente, la presencia del Espíritu Santo en él. Había contundencia, había seguridad, había claridad, había una convicción absoluta, y también estamos hablando de que él estaba completamente convencido de lo que estaba diciendo. Tanto era el asunto, y claro, donde estamos viendo que esto de que ellos eran libertos y un Esteban, un posible judío griego, andaba haciendo y diciendo estas cosas, estaba alborotando a las legiones romanas, estaba alborotando al pueblo romano, estaba provocando a Roma, y entonces, y claro, Esteban, cualquier pelagato, decían ellos, es un hombre que no tiene ninguna preparación, no tiene ningún estudio, una persona sin estudios, sin nada, es una persona que está hablando con una sabiduría, con mucha fuerza. Entonces dice el verso 11, sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Porque claro, Esteban, hermanos, recordemos que los judíos se habían quedado con la tierra, los judíos se habían quedado con la ley, y los judíos se habían quedado con la palabra. Con eso fue lo que se quedaron. La tierra, la ley y la palabra. La tierra, la ley y la palabra. La tierra porque ya llegaron, estaban ahí. La ley porque la ley la tenían como si fuera un código moral, nada más. Y lógicamente, pues Moisés, como su máximo profeta, pero en ningún momento entendían que todo lo que estaba pasando lo tenía que ver con lo que era la realidad del Mesías. Entonces, fíjense que dice el 12, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Claro, noten que lo que está haciendo Esteban en el año 38, 40 más o menos, es recordándoles. Regalen un segundo nada más. Hermano, recordándole la palabra de Mateo 24, que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, el discurso, lo que Esteban les estaba diciendo, era hablándoles del Señor y de cómo se cumplían las profecías en Cristo. Usando el Antiguo Testamento, Esteban estaba hablando sobre lo que estaba sucediendo con relación al Señor. Y entonces, noten que les está diciendo: miren, Moisés era un profeta, pero Moisés no era todo, hermanos. La ley no es todo. O sea, ustedes tienen que entender que todo esto apuntaba a Cristo. Y claro, imagínense ustedes decirle a esta gente que tenía como una reliquia el templo, como una reliquia la ley, como una reliquia a Moisés, decirle estas cosas. Verso 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué está pasando? ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se... Hermanos, no se sabe. No se sabe.
esta figuración de un ángel, esta figuración de un ángel es esta figuración de un ángel es muy interesante. Es muy, muy interesante. ¿Por qué un ángel? A ver, yo no sé ustedes, pero yo siempre me hago estas preguntas, ¿verdad? ¿Vieron su rostro como el rostro de un ángel? ¿Cómo saben que era un ángel? ¿Conocían los ángeles? O sea, ¿qué quisieron dar a entender? Es un elemento muy importante que tenemos que ponernos a pensar que definitivamente lo que está sucediendo es una manifestación del Señor, en donde el Señor les está haciendo una manifestación sobrenatural, pues para que ellos tengan claro, tengan muy claro que Esteban está respaldado. No hay, no hay una referencia exegética, ¿qué es eso exegética? Una referencia bíblica que nos lleve a tener una interpretación con la misma Biblia para entender qué quiso decir el texto Lucas en lo que le están contando de que el rostro de Esteban se veía como el de un ángel. Se veía brillante, se veía blanco, se veía puro, se veía, eh, no sé, no sé, pero ellos tenían la oportunidad de estar viendo esta manifestación simplemente para que vieran el poder de Dios y solamente, lógicamente, pues ellos entraran en un momento en donde, fíjense que déjenme solo adelantar, quiero que vean esto. Y simplemente lo que tenemos es la gente aferrada a qué, la gente aferrada a un lugar, la gente aferrada a una enseñanza, la gente aferrada a un ritual. Eso es lo que tenemos. Y lo que estaba haciendo es Esteban hablar en contra de Moisés, que no estaba hablando en contra de Moisés, estaba explicando para qué Moisés hizo las cosas, está explicando para qué, es simplemente eso. Y lo bello, lo significativo, lo valioso de este momento, que es el momento donde quiero llegar, tiene que ver con el hecho que podamos ver, uno, Dios usó a Esteban tanto en la congregación como lo usó afuera. Dos, estamos marcando un momento de la iglesia en donde Dios ya no quería que la iglesia se mantuviera de la misma forma. Había que continuar, había que seguir y había que entender que de alguna forma, si ellos cambiaban el orden de las cosas, todo lo que se haría en torno a la economía del pueblo se iba a ver afectado, que es lo que estamos viendo en esa presentación, y que de alguna forma nos tiene que llevar a que todos entendamos que este esfuerzo por poner testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras, tal, ¿verdad? Ya lo leímos, es simplemente el hecho de desacreditar lo que pues Dios venía haciendo, porque la palabra decía que así tenía que ser. Vean, en los discursos anteriores, estoy leyendo el texto que tengo ahí, Lucas hace mención a la llenura del Espíritu Santo en quien va a presentar defensa. Aquí el texto expresa algo supremo que es que como médico registra algo sobrenatural. Y es una manifestación puramente personal, pero se está dando nada más para que ellos vean, que vean señales, que vean milagros,
y que quien nos estaba promoviendo definitivamente era una persona que lo que estaba haciendo, llena de Dios, nos está llevando a un punto en donde lo que sigue implica que Esteban entregue su vida, implica que Esteban eh, muera. ¿Por qué? Bueno, pues porque casualmente es el primer mártir de la iglesia, y al llegar a Hechos, capítulo 6, verso 8, termina Esteban arrestado. Y fíjense que al llegar al capítulo 7, que es lo que vamos a ver de hoy en noche, exactamente, la interrogación que se le hace a Esteban tiene que ver exactamente con lo mismo que Esteban viene hablando. Ahora, yo hubiese querido pasar al 7 esta noche de una vez con lo que hay, pero una pregunta, hermanos, ¿qué es lo que estamos buscando de Dios? ¿Qué es lo que usted está buscando de Dios? Vea, aquí hay una manifestación clara en donde les dije, les acabo de mostrar que en algún momento la gente mostraba el hecho de ver al Espíritu Santo en lenguas y cosas. Aquí lo que se ve es la cara de ángel. Estamos hablando de señales y de prodigios, y aún así el capítulo 7, verso 1, dice: el jefe de los sacerdotes le preguntó a Esteban: ¿es verdad todo eso que dice usted? Y Esteban respondió, y está la famosa prédica o discurso de Esteban, donde dice: amigos israelitas y líderes del país, escuchen. Y viene Esteban y se va desde el principio a hablarles sobre el tema. Esto lo vamos a ver la otra vez. Pero yo quisiera muy rápidamente en estos minutos que nos quedan, porque no quisiera extenderme mucho hoy, quisiera decirles, hermanos, ¿qué busca usted de Dios? O sea, ¿cómo es posible que esta generación esté viendo las cosas que está viendo? Son cosas que no se ven todos los días, son cosas que coinciden con la palabra que creemos, pero aún así, lamentablemente, estamos ante una generación totalmente ciega, gente completamente ciega. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo tengo muy claro, número uno, yo tengo muy claro que el sumo sacerdote no podía quedarse sin trabajo, que los saduceos no podían quedarse sin trabajo y estaban a cargo del templo. Yo tengo muy claro que ellos eran la clase millonaria del pueblo de Israel en ese momento. Pero todo lo que se está dando, y eso es lo importante, se está dando en función de la sinagoga de los libertos. Y estos libertos son gente de habla griega, gente que estaba en otra dimensión con relación a las sinagogas judías tradicionales. Todas estas experiencias que se están dando hasta aquí, hasta donde estamos llegando, noten que son experiencias que lo que muestran es una clara y evidente manifestación del Espíritu Santo, de Dios en el momento. Entonces, me interesa dejarnos esta noche con este pensamiento. Número uno, ¿qué busca usted de Dios? O se lo pongo al revés. Número uno, ¿qué busca usted de Dios? Número dos, ¿qué más tendría que hacer Dios para mostrarle que Él está con usted, o que Él está, para no decir con usted? O sea, hoy no se dan las manifestaciones, voy a volverlo a repetir. Hoy no se dan las manifestaciones que se dieron en el libro de los Hechos, en la forma en que se dieron en el libro de los Hechos. ¿Puede Dios hacer
¿Puede Dios hacer sus manifestaciones y hacer lo que quiera? Sí. ¿Puede Dios ponerle cara de ángel a Federico? Sí. ¿Será lo único que tenga de ángel? ¿Puede Dios? Sí, sí, sí. Hermanos, una pregunta, ¿por qué eso no pasa hoy? Una pregunta, ¿por qué eso tiene una relevancia en este momento? Ustedes saben la historia, la mayoría de ustedes saben que lo que sigue es la muerte de Esteban, el discurso de Esteban, lo vamos a ver en detalle la otra semana, vamos a entender por qué Esteban inicia lo que está hablando, pero ¿qué es, hermanos, qué es lo que pasa con Lidia, con Ramoncito? ¿Qué es lo que pasa con Andrés? ¿Qué es lo que pasa con Rigo, con Joel? Que no vemos qué es lo que Dios está haciendo. O sea, ¿qué es lo que le pasa a Carlos Hernández que no ve qué es lo que Dios está haciendo? Que vi una foto de Carlos Salas, no sé si se llama el ministro 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 de Salas, ¿verdad? El ministro anterior de Salud. Era Salas que se llamaba. Vi una foto de, Daniel, perdón, no era Daniel, no. Daniel. Vi una foto de Daniel Salas y me pareció interesante ver el montón de madrazos y el montón de porquerías que le pusieron. Madrazos, porquerías, insultos, una cosa pavorosa, hermanos, pavorosa. Y ponen abajo el culpable de la peor miseria en que cayó Costa Rica. Perdón, pero el mundo no estaba cerrado todo. O sea, Daniel Salas era el único ministro de Educación del mundo. O sea, ¿qué hubiese pasado si, me pregunto, qué hubiese pasado si solamente los países del mundo cerraban todo y Costa Rica no? O sea, es que qué cosa más pavorosa es no ver lo que Dios está haciendo. Qué cosa más pavorosa no apercibirnos de la palabra que Dios está hablando, que Dios nos está mostrando. Libro de Romanos nos enseña qué es lo que tenemos que creer, porque no creemos en lo que hay que creer, sino en lo que creemos. Entonces, por eso me quedo en esta parte, simplemente en donde Santiago es capturado, llevado ante el concilio, le preguntan, señor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Pero lo más triste es que el verso 8 con el que iniciamos hoy empieza diciendo, hermanos, claramente que hay señales, prodigios y milagros, que Dios está hablando, que Dios está manifestando, que Dios está llegándole a la gente, que Dios está buscando las cosas. Y yo no creo, y lo digo con conocimiento de causa y lo digo con mucha responsabilidad, Dios Dios no está obligado a hacerle a nadie ningún milagro. Dios no está obligado a sanar a nadie. Dios no está obligado a hacerle nada a nadie. La salvación es suficiente. Punto número 2. Estamos esperando que Dios haga. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lógicamente estamos ante un cambio dispensacional. Aquí un cambio de proceso en el proceso de la iglesia y Dios está llevando a la iglesia y aquí la iglesia se dispersa. A partir de este momento inicia la dispersión de la iglesia. Y esa es la razón de Esteban. Yo quisiera tomar el toro por el rabo y no por los cachos, como muchas veces dicen, pero es muy fácil hablar, coger este texto y decirles a ustedes que si Steven Esquivel tuviera la llenura del Espíritu Santo, la gente vería en él un ángel, la gente vería en él una persona que verdaderamente está dispuesto a enfrentarse al sistema. Todos los mensajes que hay con relación a este texto del 6.8 al 14
entrando inclusive el versículo del séptimo, le dicen a la gente, qué bruto Víctor, qué bárbaro Carlos, qué bárbara Mauri. Aprendan a ser llenos del Espíritu Santo, aprendan lo que hay que hacer. Yo simplemente quiero decirles esta noche, vean como alguien que decidió servir. Hace unos días una persona se acercó a alguien de nuestra congregación y esa persona dice, yo voy a venir a servir a esta iglesia, voy a empezar sirviendo lavando los baños. Y hermanos, a mí me llamó poderosamente la atención eso. O sea, esa es la persona menos apta para servir en nuestra congregación. ¿Ustedes saben por qué? Porque está diciendo que va a ir escalando, ¿verdad? Entonces está baños 1, está baños 2, está baño y limpieza de la loza, está baños y salón. Y ahí pasa baños 3, y entonces ya pasa a salón. En salón le queda puerta 1, puerta 2. Cuando aquí puerta 3, entonces ya pasa me imagino yo que pasará a recibimiento 1, recibimiento 2, que es con beso, recibimiento 3 es abrazo. Y luego ya pasa a música. Perdón, yo no sé. Yo no sé, hermanos, pero así no es. Si Dios nos da la oportunidad de sostenerle a algún hermano, de apoyarlo de alguna manera, de servir de alguna forma, dése por bendecido, porque es absurdo seguir viendo las cosas en función de escalafones y cosas, bueno, no sé. Aquí lo que me interesa es que Dios estaba respaldando a Esteban, el corazón de Esteban. Y el corazón de Esteban era una persona determinada, llena de la palabra de Dios. Lo que sigue de hoy en 8, ojalá se lo lean primero, se van a dar cuenta que Esteban se le mete a la gente sin miedo y les dice, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo.